he tratado de hacer un uso parco de esta condecoración. He visto en estos 2 años un uso de las condecoraciones que hay por doquier, que se convierten prácticamente en autocondecoraciones. Me parece que eso es una destrucción de la esencia misma de lo que significa enaltecer una persona, como dice el decreto, porque es el reconocimiento de una sociedad a través mío, por accidente, por la votación popular, pero es el reconocimiento de una sociedad a una labor en la vida, a una vida muchas veces completa e integral, a una lucha casi siempre. Los seres humanos siempre vivimos luchando porque la vida misma es un fluir conflictivo, de lucha, de contradicción, fluye permanentemente. Y en esa medida he tratado de que las personas que reciban esta, que fue una condecoración inventada y construida por Bolívar, surgida de los campos de batalla en aquel entonces, que buscaban la independencia de una revolución real, de jóvenes, muchachos y muchachas, y de un pueblo que, integrando el ejército libertador, pues era y representaba la constelación de esa diversidad cultural y étnica que hoy se mantiene en el país. Un ejército popular, le digo yo. El Libertador es el nombre puesto a Bolívar, quizás el mejor, yo le hubiera puesto Emancipador, porque quizás el cabalgar de Bolívar permanentemente fue emancipar personas, territorios, pueblos, emancipar esclavos, aunque no lo logró al final, y quedó traicionada la promesa hecha a la revolución haitiana, que ahora su gobierno va a venir buscando un apoyo en la Colombia que ellos mismos ayudaron hace más de 200 años. Emancipar pueblos indígenas, emancipar una sociedad, porque la hace portadora de derechos, de autonomía. Siendo de autonomía y de derechos, es una sociedad que tiende a ser libre, superando la necesidad permanentemente. Emancipar es un bonito nombre. Nosotros tuvimos un primer emancipador en nuestra historia, no en Bolívar, sino en Bencos Biojó, un hombre negro. Hizo el primer territorio libre de América, que aún lo hemos convertido ya en municipio, San Basilio de Palenque. Primer territorio libre de América que después pasó a Haití, y desde Haití se devolvió a nuestra América andina y caribeña, nos hizo libres, emancipados hasta cierto punto. Porque la lucha por la emancipación es siempre una lucha permanente, inacabada. Siempre hay de qué emancipar. De ideas que se vuelven prisiones, cárceles del alma. Leí yo mismo en la cárcel, conozco la cárcel por dentro, bastantes meses, de cómo se destruían los seres humanos allí, jóvenes la mayoría, en ese momento por normas vigentes. Cómo éramos conducidos nosotros también a la cárcel por nuestro pensar y también por nuestro actuar, porque habíamos definido la rebeldía. Cómo una sociedad se debatía en una serie de conflictos en la historia que fue pasando, tratando, yo creo que infructuosamente, de encontrar la paz, sumida desde hace 75 años en la violencia, y que nos trajo al momento en que ustedes fueron magistrados activos en una fase de la historia de Colombia. ¿Cuál respuesta dieron ustedes a esa fase? Es lo que yo enaltezco. Quizás algún día, siendo congresista con Navarro, fuimos antes que hubieran aparecido los primeros hechos que enfrentaron al gobierno de aquel entonces con la corte, con las cortes en general. Y hablamos un tanto de ese era el sentido de la reunión, pues de lo que había acontecido allí en 1985. Ahí hay un crucifijo quemado que se mantiene como un monumento y un recorderis de lo que aconteció. El crucifijo no se quemó totalmente, como no se quemaron los expedientes en el sótano.
por acción de las llamas cogió otro el destino. No voy a hablar de ese tema porque no es el momento, pero la historia empieza a develarse por fin. Y la historia oficial va quedando en un rincón que ya casi nadie recuerda. ¿Qué motivó? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Qué pasó entre la discusión de paz y violencia en ese momento? ¿Qué sucedía dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué había procesos que estaban por miles investigando tortura del gobierno de Turbay Ayala? ¿A qué aconteció? ¿Por qué? Pero esa fase que finalmente quizás se salda con el silencio o con la paz de quienes allí estuvimos. Yo no estuve personalmente, pero como colectivo obviamente nunca he quitado la responsabilidad de esa historia. Y pasamos a otras. De ahí pasamos a la Constitución. Lo que no se pudo hacer en el 85 se hizo en el 89. Hubo un acuerdo de paz que era precursor entre el mundo de la violencia de aquel entonces, dividido entre el socialismo y el capitalismo. Quizás Mandela había dado el primer paso. Nosotros estuvimos articulados por otras razones a las Fuerzas Armadas de Mandela, que luchaban por algo justo, que era acabar el apartheid, acabar la separación tajante geográfica, mental, social y económica entre personas de piel negra y personas de piel blanca allí, y tratar de construir una democracia, camino que ha sido difícil indudablemente. Lo vemos hoy en la Sudáfrica presente, pero esa lucha era indispensable para decirle a la humanidad que todos somos iguales. Siglos después de levantar esa bandera y esos textos que llegaban aquí clandestinos y que se leían con diccionario a la luz de la vela del francés, iguales, libres, solidarios, que los franceses le llaman a la solidaridad, fraternidad, más de hermanos y de hermanas. Un poco inconsecuente la consigna, porque cuando una mujer levantó la misma bandera allá en París, ella se llamaba Olympe, era el nombre en francés, Olympe de Gouges. Eso me lo enseñó mi hija, yo no lo sabía. Cuando levantó esa misma bandera, la decapitaron los mismos revolucionarios. Es decir, que no podían consentir que su propia revolución fuera de las mujeres. Y allí se abrió quizás otro capítulo de la historia moderna que hoy conocemos, que son luchas de la humanidad por su emancipación. Libertad, igualdad y fraternidad en la Colombia en la que ustedes fueron magistrados. ¿Qué hubo allí? ¿Era libre Colombia? ¿Era igualitaria? ¿Era solidaria? ¿O esa bandera no es más sino una bandera por ahí y una consigna sin cumplimiento? Y la verdad es que no era nada de eso. Hoy he mirado el Twitter en unas clasificaciones sobre riesgo frente a desastres naturales en el mundo. No sé bien la metodología, pero somos el cuarto país del mundo con mayor riesgo. Riesgo ahí lo construyen a partir de una articulación entre posibilidades de desastre natural, que cada vez es más climático, como sabemos, es decir, no son naturales el desastre, cada vez es más debido a sistemas depredadores de la producción y el consumo y capacidad de las instituciones y de la sociedad para absorberlo. Esas dos cosas juntas nos ponen en el cuarto lugar de riesgo en el mundo. Eso no conocíamos hace unos años. Pero también somos la sociedad más desigual socialmente del mundo, según el coeficiente Gini. Pero también, y hemos tenido algún relativo éxito pequeño, somos una de las sociedades más violentas del mundo. Y entonces cuando se nos junta violencia, desigualdad, riesgo, lo que aparece es el miedo. Y cuando el miedo se hace política, lo que aparece no es la libertad, no es la igualdad, no es la fraternidad, sino todo lo contrario. Aparecen los monstruos
aparecen los esclavistas, aparecen los dictadores, aparece el nazi quemando seres humanos en las hogueras, igual que los libros. Y yo creo que vivimos una época así, que la población decidió asumir después de frustrada por la paz, llena de miedo, llena de inseguridad, llena de desesperanza total, sin que percibiera aún los atisbos de la esperanza, se entregó en manos de la destrucción completa de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad. Por eso murieron miles de jovencitos con uniformes nuevos, pasados como si fueran guerrilleros, y nadie dijo nada, excepto algunas voces. Yo me cuento dentro de alguna de ellas. Miles. El peor crimen contra la humanidad cometida en la América toda contemporánea, en nuestras propias tierras. Pueden haber crímenes atrás peores, pero América, desde el Alaska hasta la Patagonia, en los últimos 40 años no ha visto un crimen tan atroz como ese de condenar sin juicio a miles de jóvenes, 6.402, dice la Justicia Especial para la Paz, asesinados solo por comerse un pollo o recibir una lata de las tantos que se dan, que no son estas, o ascender y ganar unos puntos en las calificaciones de generales que ordenaban bajas. Por doquier, no importa cómo. Una seguridad de la muerte. Ninguna seguridad se puede afincar sobre la muerte porque es todo su contrario. Es la inseguridad total de la vida humana. Ejercida esa inseguridad desde el poder, que es lo peor. Esa fase de la historia ustedes la juzgaron. En una de sus facetas, que yo me atrevía a iniciar desde otro ámbito, que fue la vida parlamentaria, que es lo que he venido llamando ahora la gobernanza paramilitar. Se puede matar tanta gente desde el poder porque el crimen está en el poder. Y este es un tema que me gustaría un poco dejar ahí en la discusión, porque mucho se ha hablado de la independencia de la prensa, que por aquella época, a pesar de algunas excepciones, estaba bastante silenciada. La prensa tiene un principio liberal, democrático, construido en Estados Unidos, la prensa libre que reza que debe ser independiente del poder. Y yo creo que en esa frase, independencia del poder, es que hoy podemos discutir lo lejos que estamos de ello o la posibilidad de construirla. Independencia del poder, ¿cómo es el poder hoy? Porque en los tiempos de los norteamericanos revolucionarios que formaron su país en fines del siglo XVIII, el poder era el Estado. Eso decían los filósofos de aquel entonces. El Leviatán, recuerdo el libro, se veía como un gran monstruo que podía devorar al ser humano, una especie de totalitarismo que presumían ya que podía acontecer, como efectivamente aconteció, o un Estado que pudiera ayudar en la construcción, le decían democracia, de la libertad, la igualdad de los seres humanos. En ese entonces no llegaban a pronunciar la palabra mujer, como ya hemos visto. Independencia del Estado era más o menos, independencia del poder político era más o menos la concepción. Hoy no sirve. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es dónde está el poder. Porque yo lo busco por todas las rendijas de este palacio y no lo encuentro. Aquí se toman decisiones y no se pueden aplicar. Hay otros mecanismos de poder que le quitan la fuerza. Podría poner un ejemplo concreto, pero creo que no es el momento. Pero solo fíjense en la historia reciente de las tarifas de energía eléctrica, que golpean a tantos millones de colombianos y que son un obstáculo del desarrollo económico. Podríamos mirar dónde es que se están realmente
construyendo las tarifas de la energía eléctrica en Colombia. Y encontraríamos que no se construyen aquí, ni siquiera en el recinto de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que constitucionalmente se le asignó como el espacio para definir tarifas bajo el concepto de la libre competencia, sino que no se encuentra el espacio visible. Es invisible el poder. Y no es público, es privado. Es un oligopolio, aprendí en mi universidad en el externado, es un oligopolio que fija el precio y coloca las instituciones políticas a su servicio para que simplemente se firme la decisión ya tomada. Esto podríamos verlo en muchos casos, pero el poder político ya no tiene el poder. Los grandes poderes del mundo no son políticos, lo vemos todas las veces que hay una COP, cuando se trata de decidir sobre el peor problema que hoy tiene la humanidad, que afecta su sobrevivencia al extremo, a punto de que hablan de la extinción integral de la civilización y de la humanidad como especie, que es la crisis climática, promovido por una concentración matemática de partículas, moléculas de CO2 en la atmósfera. ¿Por qué no estamos tomando decisiones los jefes de Estado del mundo, incluidos los más poderosos? Van 30 COPs, todo el resultado final de las COPs es no se pudo, no se pudo, no se pudo. Hasta la próxima. La próxima será en el Amazonas, donde desemboca torrentoso el río Amazonas, allá en Belén de Pará, con un antecedente aquí en nuestra explosión de biodiversidad, que es el litoral pacífico. Pero no se toman las decisiones y nos estamos muriendo literalmente. Como especie, no como individuos, que obviamente lo estamos, sino como especie. Por primera vez la humanidad llega a un momento de su historia, cualquiera que han sido sus años de centenares de miles o quizás millones, en donde se enfrenta a su propia extinción. En el más alto nivel del consumo, en el más alto nivel de la riqueza, en el más alto nivel económico, precisamente cuando va a voltear el siguiente paso se encuentra con un abismo. Hasta aquí llegamos. ¿Y quién toma las decisiones? No es el poder político. Y esa es la demostración mayor de que la frase revolucionaria de los norteamericanos ya no se aplica. No hay prensa independiente ante el poder. No hay ramas públicas independientes ante el poder. El poder es el poder económico, no el poder político. Y entonces, ¿quiénes son los dueños de la prensa? Todo lo contrario de lo que pensó el revolucionario norteamericano. Si el dueño de la prensa es el mayor rico, el rico de Pulón, diría la Biblia, pues no hay independencia. Y si la política está al servicio del interés del rico de Pulón, no hay independencia. Y si las ramas diferentes, como el Congreso, el Poder Judicial o el Ejecutivo aquí, son serviles al gran Epulón, no hay independencia, no hay democracia, los principios liberales o democráticos o más allá no existen. Si gana el rico Epulón, y en el caso colombiano el rico Epulón estaba armado porque su riqueza deriva de la cocaína y otras fuentes ilícitas, que se ha apropiado de instituciones o de personas porque no ha logrado la labor completa, menos mal, ustedes mismos lo demostraron. En poco mi radicalidad política yo hubiera dicho un narcoestado es lo que tenemos. Un estado al servicio del narcotráfico, aquí no hay nada más que hacer que reemplazarlo completamente. Pero la Corte Suprema de aquel entonces, en medio de la desesperanza, en medio de la sangre derramada de jóvenes que no sabían ni por qué derramaban su sangre, prendieron la vela de la esperanza. Vela, o como quieramos, la luz de la esperanza nos mueve a la acción. Dice el filósofo coreano, cuyo nombre no me atrevo a repetir porque siempre se me olvida, que no es coreano sino alemán. Pero ahí su último libro es La dialéctica. ¿Cómo es? Eso, bueno.
Usted me regaló el libro, ¿no? La dialéctica entre esperanza y desesperanza, esperanza que no hay que confundir con el falso optimismo, es que nos hace actuar. La esperanza nos hace actuar en la peor de las dificultades. Lo he visto en mi propia existencia, porque a mí me ha tocado moverme entre el fango de la sociedad, que casi nadie quisiera vivir, y yo lo he vivido porque me tocó y porque quise. Y porque de ahí aprendí cómo construir cambios sociales, transformaciones, multitudes. Si no se conoce el fango donde nace la multitud de Colombia, no se construye una multitud. No es desde... Bueno, no voy a hacer la crítica. El hecho de que la Corte Suprema de aquel entonces haya levantado la luz de la esperanza es por lo cual yo soy presidente. Así ninguno de ustedes haya votado por mí, eso no importa. Porque lo que hicieron fue crecer una luz de esperanza en la sociedad. Sobre todo en una juventud, muy niña quizás en ese momento, que empezó a despercudirse. ¿Esto qué es? ¿Cómo así que matan jóvenes? ¿Cómo así que en el barrio del lado la señora está llorando porque su hijo era albañil y no apareció? ¿Cómo así que se llevan a la niña al CAI y la violan? ¿Cómo así que mientras persiguen a quien tenga en el bolsillo algún tipo de papeleta con alguna sustancia prohibida, las fotos de la prensa dicen que los senadores son financiados por el dinero del narcotráfico o aparecen abrazados con él? ¿Cómo así que los narcotraficantes son funcionarios públicos? ¿Cómo así que ordenan al ejército? ¿Cómo así que le dan órdenes a las armas públicas? ¿Cómo así que tienen senadores y congresistas? ¿Cómo así que un señor como Mancuso, al cual le he dado la mano ahora, pudo decir de frente que el 35% del Senado era y respondía a él que era narcotraficante y paramilitar? ¿Y cómo así que cuando se hace la investigación judicial resulta que es cierto? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? No era una frase soberbia de alguien que creía que tenía todo el poder y terminó extraditado y traicionado en los Estados Unidos, sino que era cierto. Y entonces, ¿qué clase de Estado es ese? La gobernanza paramilitar no podía producir sino un genocidio. Y como la palabra genocidio, tipificada jurídicamente a nivel internacional, es tan difícil que ni podemos decir aún hoy, según ellos, que en Gaza no hay un genocidio a pesar de 20.000 bebés muertos. Pero es más difícil en Colombia, pero en Colombia hemos tenido, según la Comisión de la Verdad, y si contamos desde el 9 de abril del 48, 700.000 asesinados. Yo le llamo a eso genocidio. He querido frenar la conmemoración, la solicitud de perdón del Estado colombiano, que me toca hacer a mí, por sentencia judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pedir perdón por la muerte de miles de militantes de la Unión Patriótica, ninguno armado, frente a sus hijos, porque hubo una alianza entre el narcotráfico y la clase política en la cúspide del Estado colombiano para acabar con ese partido porque no les gustaba como pensaban. Algunos se volvieron a armar. Iván Márquez, del que tanto hablamos hoy, era un militante de la Unión Patriótica. Se le puede, no solo un militante, era un parlamentario de la Unión Patriótica que paseaba por aquí en los pasillos. Podemos criticarlo por el camino que escogió 2 veces, porque fue a las armas en aquella época, porque después, de acuerdo al entrampamiento de la paz, volvió a las armas y hoy prácticamente no existe como persona. Pues se puede criticar, pero hay unos hechos detrás. Esa ambivalencia colombiana para construir una paz de verdad y traicionarla permanentemente. ¿Cómo es posible que después de expedida la Constitución del 91 lo que tengamos en los tiempos de la Corte Suprema que ustedes ejercieron allí una gobernanza paramilitar?
¿Está ordenada en la Constitución? No. La Constitución habla de un Estado social de derecho. ¿Cómo puede haber un país cuya Constitución habla de un Estado social de derecho que busca la justicia social, la libertad y la igualdad, y una realidad que es una gobernanza paramilitar que mata decenas de miles de personas? Desde el poder y desde el Estado. Una contradicción total que llevaría a la desesperanza cualquier pueblo si no hubiera las opciones de prender las luces de la esperanza. Quizá yo sea eso en este momento todavía, una esperanza. Por mí votaron por eso. Trataré de hacerle honor a esa decisión del pueblo de verme como una esperanza. Pero lo que sí sé es que ustedes no simplemente parecen una esperanza, sino que prendieron la luz. Al no dejarse arrodillar, al no dejarse atemorizar, miedo supongo que tuvieron, pero no los paralizó. Al no dejar que la justicia se ensuciara, como muchas veces ha sucedido, al no dejar que la mentira cundiera a través de los medios de comunicación en la sociedad, a pesar de todo y contra la corriente. Navegar contra la corriente es difícil, pero quienes tienen principios saben navegar, hombres y mujeres. Por saber navegar contra la corriente yo quise traerlos aquí. Esta condecoración no es respondiendo a otras. Hace meses la propusimos. Y yo he querido que cuando proponga una condecoración es porque esa persona realmente ayudó como individuo en su vida, hombre o mujer, a prender la esperanza en Colombia. Se la quise entregar al padre Javier Giraldo, pero los jesuitas no reciben condecoraciones. Creo que es una persona que por su vida al servicio de los derechos de los seres humanos más humildes se la merece. Ahora quiero entregársela a la mamá de un joven que asesinaron aquí cerca, Dylan, porque al asesino lo condenaron prácticamente a nada por ser miembro del Estado. Y yo creo que el Estado no tiene por qué insultar varias veces a la madre de un hijo asesinado por las balas oficiales y reconocer esa impunidad, sino al contrario, mostrarla. La madre de Dylan, que nos ha acompañado en algunas ocasiones, debe recibir la Cruz de Boyacá en honor a ella y a su hijo. El uno por ser rebelde y la otra porque no acepta la injusticia y la impunidad. Y ustedes ahora reciben esa medalla con sus compañeros que fueron de sala, etcétera, con las trapitesias que tuvo que ocurrir en ese entonces, con las chuzadas, con las persecuciones, con las calumnias, con todo lo que aquel entonces se inventó, que sigue inventándose ahora, porque ustedes pasarán a la historia y porque al recibir esa medalla que es de Bolívar, ustedes se convierten en oficiales de su ejército, que ya no es un ejército popular armado, sino quizás un ejército de Quijotes, invencible, quizás un ejército de la vida, desarmado pero con muchísima energía. Ustedes prendieron vida en Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado.